capítulo 1, verso 1. Dice así la palabra del Señor, Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una palabra extraordinaria. Es el pequeño Génesis. ¿Por qué digo esto? Porque está establecido y está probado de que todo el libro de Hebreos es un resumen del Antiguo Testamento. ¿Se anima a decirlo conmigo? Un resumen. Un compilado y un resumen literal de lo que fue el Antiguo Pacto. Fíjese cómo empieza. Dios. No hay ninguna carta apostólica, ningún libro de la Biblia que comience mencionando la palabra Dios. Y está dirigido a cuyos destinatarios son hebreos. Hebreos que ahora habían asimilado, incorporado la fe cristiana. Una cosa es que nosotros nos convirtamos al cristianismo gentiles, lejos de los pactos, lejos de las promesas, sin religión alguna. Pero otra cosa es que un judío, ya teniendo a Dios, ya teniendo la ley, la promesa, los pactos, ahora pasara al otro lado, al cristianismo. Era un concepto casi, diríamos, herético para el judaísmo abrazar el cristianismo. Y aquí el que les está escribiendo y se está dirigiendo a ellos como destinatarios, les menciona Dios, una palabra prohibida de decirla abiertamente. Cuando un judío se dirigía a otro judío y tenían que hablar de Dios, jamás iban a decir el nombre de Dios. Por eso es que encontramos en el hebreo por lo menos 5 formas de describir a Dios. El Elión, el Olam, el Eterno, el Elohim, que es el Señor, el Jireh, el Shalom, etcétera, etcétera. Ellos describían a Dios bajo la manifestación de Dios. Diga conmigo, describían a Dios bajo la manifestación. Si tenían que mencionar a Dios, ¿saben cómo decían? El proveedor. Si tenían que mencionar a Dios, ¿saben cómo decían? El pacificador. Si tenían que describir a Dios, decían el eterno, pero nunca mencionaban el nombre de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque se aferraban al mandamiento que decía, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y ahora resulta ser que quien les habla les está diciendo en primera persona Dios. Les está poniendo el nombre del Eterno, la manifestación del Todopoderoso, el Creador de todas las cosas. Lo está bajando a que ellos puedan ver quién, de parte de quién viene y de quién les está hablando. Ahora lo interesante aquí es que nosotros tenemos un concepto
hay veces hasta tan trivial de lo que es Dios, ¿sí? Te lo juro por Dios, solemos decir, o mencionamos el nombre de Dios tan, ¿cómo se diría? Vulgarmente, tan trivialmente, pero quiero decirle que el nombre de Dios, esas 4 letras, conllevan la eternidad, conllevan el hacedor de todas las cosas. Pero note lo que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces, Dios habla. Y esto es lo que lo hace diferente a cualquier tipo de Dios o a cualquier tipo de dioses que la gente tiene. El Salmo 115 es el salmo de la burla hacia los ídolos, ya que el salmista describe y dice, los que tienen ídolos son semejantes a ellos. Tienen ojos, mas no ven. Tienen boca, mas no hablan. Tienen oídos, mas no escuchan. Tienen pies, mas no caminan. Es una burla a los dioses paganos, a diferencia de nuestro Dios. El Dios que nosotros tenemos es un Dios que ha hablado, que habla y que hablará. El tema es quién escucha. El tema es quién lo escucha a Dios. Pero mire cómo empieza. Dios, habiendo hablado, ya Dios se anunció, ya Dios habló, ya Dios se manifestó. El libro de Romanos capítulo 1 dice que Dios ha hablado por medio de las cosas creadas, de modo que no tienen excusa aquellos que no creen. Las cosas creadas nos hablan de Dios. Si usted va al Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermanos queridos, no es una casualidad la creación. La creación habla del perfecto arquitecto. Es mejor que un reloj suizo en el que encajan pieza con pieza y de que tiene una precisión de la hora, del minuto y del segundo. Hermanos queridos, quiero decirte que la creación es perfecta en sus días, en sus meses, en sus años, en la rotación de los planetas, en el sol, en la luna, en la lluvia, en la productividad. Mira tu cuerpo, mira tu organismo cómo responde, mira tus estímulos, mira tus hormonas, mira tu cerebro, mira tus ojos, la perfección que somos. La creación habla de Dios. De ahí a que después alguien le atribuya a las diferentes ciencias y a los diferentes aspectos, y aún aquellos que se han atrevido a decir que descendemos del mono. Yo no desciendo de ningún mono, usted, al menos yo no. Es una aberración. Es indiscutible que Dios ha hablado por medio de las cosas creadas, de modo que no tienen excusa, dice el libro de Romanos. No hay excusa. La palabra hombre, antropos del griego, significa alguien que mira hacia arriba. Aún nuestra identidad, aún ya nuestro género, hombre, mire a lo que apela, a alguien que mira a Dios, hacia arriba. Dios, habiendo hablado, Dios habla, Dios sigue hablando, ahora te está hablando, ahora ha venido al encuentro tuyo, porque si vos pretendés que vos vas a buscar a Dios cuando vos quieras, cuando llegue el momento, en alguna oportunidad de la vida, que consideres el momento más oportuno, más adecuado, jamás lo vas a buscar. Jamás van a ser en tu voluntad caída el hecho de acercarte a Dios. Por eso es que Dios siempre está tomando la iniciativa. Jesucristo de Nazaret en los evangelios ha dicho, el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, creed al evangelio. Él es el que se ha acercado a nosotros. Por eso dice capítulo 1 verso 1, Dios habiendo hablado, Él es el que da la primera palabra y Él es el que espera tu respuesta. Pero dice Dios habiendo hablado de muchas formas. Ya dijimos una. Diga al que está al lado, Dios ha hablado por la creación. Pero ¿sabés cómo Dios también habla? Por medio de las crisis.
es un lenguaje de Dios. Ahora, si yo dejo solamente este título así, podría interpretarse que tenemos un Dios tirano, un Dios que le place el masoquismo, un Dios que permite el dolor y nuestros infortunios para que de algún modo entonces sentirnos acorralados y que acudamos a Él. No quiero que se interprete de esa manera, pero sí bien es cierto que detrás del dolor y detrás de las crisis siempre Dios nos está hablando de que el hombre es el artífice y el primario responsable de sus actos, y cualquier circunstancia de vida nos corresponde hacernos cargo a nosotros, ya que nosotros hemos vivido siempre alejados de Dios. Esto es, o quiero decir mejor dicho, que somos la consecuencia de nuestros propios caminos, llámese enfermedad, llámese pérdidas, llámese miserias, llámese todo tipo de degradación, todo tipo de exceso o de conducta. Somos nosotros los que nos hemos alejado de Dios, pero Dios aún así utiliza esa circunstancia para atraernos a Él. Es como que uno hay veces se siente acorralado por la vida, por los temores que los asaltan, por las enfermedades, por los hijos, por el matrimonio, y todos de alguna u otra manera hemos llegado a Cristo porque nos hemos dado cuenta que por nosotros mismos no podíamos vivir. El gran teólogo Matthew Henry dijo: podemos destruirnos a nosotros mismos, pero nunca podemos salvarnos a nosotros mismos. Dios, habiendo hablado de muchas maneras, muchas veces, y de muchas maneras, o de muchas formas, como quiera llamarlo, yo le pongo desde siempre. Dios nos ha hablado desde siempre. Nunca se ha dejado sin testimonio a aquellos que son sus escogidos. Otro hombre ha dicho con mucha certeza: nuestra conciencia es el mejor predicador. Yo te puedo decir a vos de aquí las grandes demandas de Dios, lo que Dios espera de nosotros. También te puedo decir yo las bendiciones que acompañan a aquellos que se acercan a Dios. Pero el mejor predicador que vos podés tener y que yo puedo tener es nuestra propia conciencia. Es la que nos acusa o la que nos defiende. Es la que nos aprueba o desaprueba un acto. Y quiero decirte que de ese predicador no se escapa nadie. Aun cuando lo querramos silenciar con buenas obras, aun cuando lo querramos acallar a través de compadecernos de nosotros mismos o justificarnos nosotros mismos, vos no te podés mentir a vos mismo. Vos no te podés engañar a vos mismo, porque vos sabés cuál es tu corazón. Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas formas o de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, a nuestros antepasados, por los profetas. ¿Qué hombres esos? Qué terribles hombres de Dios. Qué instrumentos de Dios. No hay un profeta que no sea digno de admirar, de imitar su entrega, su devoción, su comunión con Dios, su llamado. Hablemos de Moisés, hablemos de Abraham, hablemos de Isaías, hablemos de Jeremías, hablemos de Daniel y de Elías. Y cada uno de esos profetas que ha hablado por mandato de Dios, o mejor dicho, Dios habló por medio de ellos. Santiago capítulo 5 dice: eran hombres sujetos a las mismas pasiones que tenemos nosotros. Eran los héroes hebreos. Pero ¿sabes qué? Esos profetas estaban tan rodeados de debilidad como vos y como yo. Eran tan vulnerables y tenían tanto temor como lo podemos tener cualquiera de nosotros. La diferencia de ellos y de nosotros solamente fue que ellos se animaron a obedecer.
se animaron a creerle. Y te puedo asegurar que si en esta noche te animás a creerle, te animás a obedecerle, vas a ser alguien por quien Dios también habla. Dice, Dios habló muchas veces, habló de muchas maneras y hasta habló por hombres, por profetas. Pero el verso 2, por favor, que es donde me quiero concentrar. Dice, en estos postreros días. ¿Y sabés cuáles son los postreros días? Los que estamos viviendo nosotros. Joel capítulo 2, verso 18 dice, y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y los postreros días dice también, la luna se convertirá en sangre, ¿sí? El sol y la luna, y habla de los efectos de la naturaleza, habla de los contratiempos de los hombres, habla de la climatología. Daniel dice, la ciencia se aumentará y correrán de aquí para allá y se confundirán. Los postreros días son los que estamos viviendo hoy. Los que dijo Mateo 24, y oiréis de guerras y rumores de guerra, y habrá terremotos y habrá hambres y pestes por diferentes lugares. Estos son los postreros días. Nunca como nunca antes. La creación, el hombre, la sociedad ha descendido a las escalas más bajas de la violencia, de la depravación y todo lo que vemos todos los días. Pero dice el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En la versión original dice que Dios nos ha hablado en Hijo. ¿Puede decirlo conmigo? En el Hijo. Dios se encarnó en su Hijo Jesucristo y se nos manifestó. Y vino a ser partícipe de nuestras realidades. Vino a aparecer en el escenario de nuestras vidas. En Hebreos capítulo 2, hablando de Jesús, dice, me preparaste cuerpo. Le preparó una habitación, le preparó un medio móvil para manifestarse entre nosotros. Quiero decirte que Dios se encarnó y Dios se manifestó a los hombres. Nos ha hablado por el Hijo. Una cosa es que nos haya hablado con mandamientos, una cosa es que nos haya hablado con la creación, otra cosa es que nos haya hablado por medio de las cosas creadas, pero otra cosa distinta es por medio de su Hijo. Es como que Dios dijo, el hombre no termina nunca de darse cuenta que me tiene que escuchar. Le hablo por todos los medios posibles y parece ser que no entiende. Entonces descenderé yo mismo y les hablaré en persona. Y tuvo que venir Jesús a hablarnos. Y tuvo que venir a entrar en nuestra realidad. Y dice el mismo libro de Hebreos capítulo 4, verso 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús se parecía a mí, Jesús se parecía a vos, Jesús tenía las mismas limitaciones como hombre, Jesús tenía los mismos deseos, Él también reprimía tentaciones, Él también estuvo bajo el rigor de esta carne, de esta naturaleza, tuvo hambre, tuvo frío, tuvo sueño. Pero era Dios y nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, dice el verso 2, heredero de todo. Efesios dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto es brillante, porque tenemos una herencia del Padre. El hecho de ser hijos de Dios ya es una herencia y nos hace partícipe de todas sus riquezas. ¿Alguien puede decir amén? ¿Somos ricos en Dios? Claro que sí. Ya el hecho de conocerlo nos enriquece, de tener acceso al Padre nos enriquece. Pero escuche lo que dice.
y coherederos con Cristo. ¿Qué es un co? En este caso, iguales. Mira al de al lado y decirles, sos igual a Cristo. Ahora, claro, cuando yo le digo esto, usted lo puede mirar al de al lado y decir, ¿este igual a Cristo? Quiero decirte, mi hermanito prejuicioso, que Dios está tallando en la persona de cada uno de nosotros la imagen de su Hijo. Y Dios hace un trabajo de artesano en cada uno de nosotros. Efesios dice, porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero la palabra hechura en griego se traduce como poema. Hechura, poema. Sos el poema de Dios. Mire qué romántico que estoy. Pero es ese poema que se va desarrollando a lo largo de la inspiración. En otras palabras, Filipenses capítulo 1, verso 6 dice, aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora póngase su mano y diga, Dios trabajando en mí me hace heredero y coheredero con Cristo. Vale decir que los privilegios de Cristo son nuestros privilegios. ¿Por qué nos hace coheredero? Porque también nos hizo copartícipes con Él en su muerte. ¿Cómo es esto? Jesús tomó tu lugar y el mío en la cruz como sustituto. Éramos nosotros los que teníamos que estar en esa Pascua. Éramos nosotros los que teníamos que haber bebido de esa copa que Él dijo, Padre, pasa de mí esta copa, ese trago amargo. Éramos nosotros por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, pero al Hijo le plació tomar nuestro lugar, redimirnos, justificarnos ante Dios. Dice, por a quien constituyó heredero de todo. Sí, heredero de las riquezas de Dios, pero también coheredero en cuanto a participar de nuestra naturaleza. El primer Adán que Dios crea se deforma, rompe el diseño divino. Su caída hace que toda la degeneración pase a la raza humana. Hoy estábamos en la mesa hablando, una charla de mesa, a mediodía comiendo con un hermano, y yo le decía, ¿cuál es lo antagónico a regenerados? Regenerados, una persona hecha nueva, vuelta a nacer. ¿Cuál es lo antagónico a regenerados? Degenerados. Ahora vos le decís a una persona, vos todavía sos un degenerado, y la persona va a decir, me está tratando de inmoral. Pero ¿sabes qué? Es lo contrario, es el antónimo de regenerado. Y quiero decirte que antes de haber sido regenerados, éramos por naturaleza una raza degenerada. En Adán se degenera lo que hubiéramos sido como el diseño perfecto de Dios. Pero Romanos 5 dice que entró el postrer Adán, que es Jesucristo. Y así como por uno, el primer Adán entró la desobediencia, por el segundo Adán entró la obediencia. Y así como por uno entró la condenación a todos los hombres, por el segundo Adán entró la salvación a todos los hombres. Dice a quien Dios constituyó heredero de todo, Jesús, y por quien asimismo hizo el universo. Colosenses capítulo 1, todo el capítulo 1 dice,
porque por Él fueron creadas las cosas, por medio de Él, para que Él sea la prominencia de todo lo creado. Él es la cabeza de la iglesia, es el primogénito de los resucitados, y viene diciendo Él. 13 veces le da la preeminencia, le da la estatura, le da el lugar, le da el rango, por quien hizo el universo y para quien todo lo creado habla de Cristo y es para Cristo. Y dice el verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria. Cuando está diciendo el resplandor de su gloria, está diciendo, ¿viste cuando vos te mirás a un espejo y decís, ¿ese soy yo? Sí. Sos vos reflejado en una imagen. Es tu segundo yo. Diga conmigo, mi segundo yo. Algunos se miran al espejo, me viene a la mente tanta gente, ¿no? Ese es su segundo yo. Usted sabe cómo murió Narciso, ¿no? ¿Le conté? Narciso es esa mitología griega en la cual este hombre se arrimó al río cuando las aguas estaban quietas y vio que las aguas eran un espejo. Y en ese espejo se veía su resplandor, su figura, su imagen. Y él dijo, qué bello que soy. Y se volvió a mirar. Y cuando quiso perfeccionar su mirada y mirarse de más cerca y contemplarse, se fue de cabeza al río. Y Narciso se ahogó. Por eso el narcisismo es ahogarte en tu propio ego. ¿Por qué terminé con Narciso? La imagen de su sustancia. La imagen de su sustancia es su proyección, su genética, su ADN. Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es el segundo Dios, ya que Dios es 3 en 1, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero acá está diciendo que es el segundo Dios, la imagen del Dios del versículo 1 con el que empieza el texto es del Padre. Él es la imagen del Padre. Y el que quiere ver al Padre, mírelo al Hijo. Y el que ve al Hijo, ve al Padre. Fue la pregunta de Felipe en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Muéstranos al Padre. Jesús le dijo, hace tanto tiempo que estoy con ustedes. Yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Pero note esto, la imagen misma de su sustancia, verso 3, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién es el que sustenta las cosas? Jesús. ¿Cómo sustenta Dios las cosas? Y con esto quiero ir redondeando y cerrando con la palabra. ¿Qué sustenta tu vida espiritual? La palabra. Esto que estás ahora escuchando no es un mero discurso. Mis palabras no están basadas en una filosofía. No te estoy contando una leyenda épica. No te estoy hablando de acontecimientos históricos, de cosas que hayan ocurrido y que no tienen sentido ni razón de ser. No estoy abordando una filosofía, un método de vida. Te estoy hablando de la palabra que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Sabés por qué estás vos hoy aquí? ¿Qué es lo que te nutre? ¿Qué es lo que te trae? ¿Qué es lo que te inquieta? La palabra de Dios. Vos te estás en pie o caes por la palabra de Dios. Vos te sostenés, tu sangre corre en tus venas. La ley de la gravedad existe por la palabra de Dios. El día que se te corte la palabra, se te corta la vida. El día que se te corta la palabra, se te corta el aliento. Por eso es que aquellos que estamos inmersos, embebidos de la palabra,
podemos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque esa palabra es la que nos resucitará de entre los muertos. Fueron las palabras de aquel hombre que su siervo estaba enfermo. Le dijo a Jesús, Jesús, di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús dijo, anda, porque ya está sano. Esa palabra que viaja, esa palabra que sustenta, esa palabra que nos apasiona, esa palabra que nos sostiene. Todos los hombres de la Biblia han sido sostenidos por una palabra. Esto es una promesa. Seguramente vos estás aquí por una promesa de Dios. Seguramente hay una promesa que todavía te tiene en vilo, que todavía te hace creer, depender, abandonarte en Dios. Si no fuera por la palabra, hermanos queridos, ¿qué sería de nosotros? Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Isaías 55 dice, así es mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito por lo cual la envié. Lo que Dios suelta no queda en nada. Vuelve a Él y vuelve con propósito, y vuelve con éxito, y vuelve con triunfo, y vuelve con victoria. Vos sos producto de una palabra. Vos sos producto de una palabra. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hoy se están debatiendo quién tiene la madre bomba, quién tiene el padre de las bombas. Yo pensaba y decía, esta gente cree que tiene el poder para destruir el universo, para destruir el mundo, para contaminar el ecosistema, para matar gente. Esta gente se olvida quién está sentado en el trono y quién es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquel que dijo, sea la luz, y fue la luz, lo dijo con la palabra. Sean la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Una para que alumbre de día, la lumbrera mayor, el sol, y la lumbrera menor para que alumbre durante la noche. Y fueron las dos lumbreras. Y así cada cosa, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y esa palabra daba vida, y esa palabra ponía escena, y esa palabra ponía movimiento. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Fueron las palabras del profeta Elías a la viuda. Así dijo Jehová, así dice su palabra. La harina no escaseará, ni el aceite menguará. Y dice que la mujer comió muchos días. Si estás escaso de algo, soltá la palabra, pero la palabra de Dios. Isaías 3:10 dice, decida el justo, decid, diga conmigo, digo, lo voy a decir, y ahí ya está soltando la palabra, decida el justo que le irá bien. Se da cuenta que es lo que decimos en nombre de Dios, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Bueno, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cierro con esto. Podría seguir. ¿Ves ese sillón que está ahí, Universidad de la Vida? ¿Cuánto lo ven? ¿Cuánto le gustaría tener uno de esos en casa? Con un butacón adelante para poner los pies. Algo rico para tomar, para comer. ¿A cuánto le gustaría tener un sillón de eso? Esa silla estaba vacante cuando Dios nos habló en el Hijo. El Padre compartió su esencia. El Padre dividió su persona. Y Jesús vino a la tierra. Y la diestra del Padre quedó vacante, vacía. Jesús viene y nos habla en persona. Jesús participa de nuestra naturaleza. Jesús muere, como dice Filipenses capítulo 2. Siendo igual a Dios, no estimó
el ser como Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Mateo 28:20 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús asciende. Y dice Hebreos que después que efectuó la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta es mi diestra, donde está ese sillón. Jesús se vuelve a sentar ahí. Pero ¿sabes para qué se sienta ahí? Para mediar, para interceder, para ponerse y decirle: Padre, yo morí por él, yo morí por ella, yo le perdoné los pecados, yo efectué la purificación por medio de mí mismo. Yo descendí y le hablé en nombre tuyo, Padre, esa enfermedad, Padre, esa miseria, Padre, esa soledad, Padre, ese temor, Padre, esa ausencia, Padre, esa crianza sin figura paterna, Padre, esa familia destrozada, Padre, ese dolor, esa traición, esa pérdida, Padre, y Él está sentado en ese sillón intercediendo por tu vida y por la mía. Es el intercesor eterno, dice el libro de Hebreos, para que vos y yo alcancemos la victoria. Amén, amén y amén. Si Dios habla y no escuchamos, el problema no es de Dios, es el nuestro. Y si no escuchamos, ya Dios habló por medio de su Hijo. La historia te será testigo. El calendario bajo el cual estás es el que atestigua en contra tuya o a favor tuyo. Año 2017 de la era cristiana. Porque Jesús partió la historia de la humanidad en dos. Año 5777 del calendario hebreo. 2017 para nosotros. 3000 y tantos años para atrás. Dios habló. Y por segunda vez nos volvió a hablar por el Hijo. Ahora ya Dios no va a hablar más. Ya dijo todo lo que tenía que decir. Vos y yo tenemos que ir a ese que descendió, que nos habló, que perdonó nuestros pecados, que fue el reflejo de Dios, la imagen de Dios, y que ahora está intercediendo por nosotros. Qué bueno que es Dios. Te dije el pequeño Antiguo Testamento, el pequeño Génesis. En 3 versículos podemos describir toda la obra de Dios. Es maravilloso. Este es el pequeño evangelio, no hay otro. Que Dios nos habló por el Hijo.